Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a una pareja extraordinaria. Cada uno individualmente tiene su propio legado y en conjunto han co-creado una familia con 3 hijos que desde ya están haciendo la diferencia. Alexandra Araujo es una empresaria salvadoreña, apasionada por mejorar las vidas de las mujeres, cofundadora de Voces Vitales, directora de Banco Azul y presidenta del Comité Nacional de INCAE en El Salvador. Diego de Sola aporta más de 30 años de experiencia en el sector privado, tanto en los Estados Unidos como en América Central. Actualmente es el CEO del Grupo de Sola, un conglomerado familiar centroamericano operando desde 1896. El compromiso de ambos, su dedicación y visión inspiran a muchos y tenemos la dicha de que nos acompañen hoy a compartir cómo hacen camino en ese andar de pareja y cada uno como líder. Alexandra, Diego, bienvenidos. Es un honor tenerlos aquí. Ale, Diego, cuéntenos quién es cada uno de ustedes, cómo se conocieron y cómo inició ese camino de liderazgo. Bueno, empezamos con cómo nos conocimos. Dale. Perfecto. Bueno, yo cuando me gradué de universidad, que estudié en Boston, me mudé a Nueva York a trabajar. Y como buena salvadoreña, hicimos una comunidad de salvadoreños, de todos los salvadoreños que vivíamos en New York. Y yo a mí siempre me ha gustado tener gente en casa, atender, hacer cenas, y eso empieza desde antes que sabía cocinar o sabía de vinos, así que todavía no sé de vinos, pero en aquel entonces menos. Y entonces invitaba a salvadoreños a la casa y en una de esas, un amigo invitó a Diego a que llegara al apartamento a platicar y a conversar y a ver novelas, porque mirábamos una novela a las 8 de la noche. Y llegó Diego y ahí nos volvimos a encontrar. Así que puedes contribuir después cómo fue el flechazo. Se volvieron a encontrar, entonces ya se conocían antes. O sea, siendo salvadoreños, las familias eran amigas, pero realmente nunca habíamos formado una amistad. Era más, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y cada quien en su camino y cada quien en su grupo de amigos. Pero en Nueva York, bajo estas circunstancias, creo que tenés más espacio para ser amigo de gente que capaz nunca hubieras entablado una relación aquí en El Salvador, pero afuera los salvadoreños sentimos más cariño con otros salvadoreños, ¿no? Más falta el calor humano salvadoreño y la cultura. Sí, yo acababa de llegar a New York. De hecho, yo me mudé ahí, quería trabajar en banca, entonces estaba buscando trabajo, pero ya había llegado un viernes. Y el sábado me llamó un amigo y me dijo, mira, nos estamos reuniendo en la casa de la Ale Araujo, deberías de llegar. Y bueno, dije, bueno, perfecto, llego.
Y realmente nos llevamos bien, nos caímos súper bien. Mi hermana era amiga de Alexandra porque es un poquito menor. Y entonces, digamos que no habíamos tenido oportunidad de coincidir antes. Nos veíamos así de repente afuera de discotecas en algún lado, en Boston. Yo también estuve en Boston un año. Pero ahí fue que nos llevamos súper bien y realmente fue un noviazgo rápido. De hecho, nos casamos al año y medio de conocernos. Sí, bien jovencitos. Entonces, sí, bien jovencitos. Bien jovencitos. Eso sí, yo tenía 24 y Diego tenía apenas 26. Estabas 25. cumpliendo 25. O sea que nos casamos muy rápido. Sí. Todo el mundo estaba, Pero qué bien. una amiga lo describía como un pleasant surprise, ¿verdad? O una sorpresa placentera, pero realmente fue bastante rápido y creo que era un tiro de dados, ¿verdad? Sí, sí, porque teníamos muy poco de conocernos a profundidad, pero 27 años después, aquí estamos. Qué bien. ¿Y cuál es el secreto de esos 27 años? ¿Qué creen que ha hecho que ustedes en ese periodo tan corto se conocieron, pero obviamente uno sigue creciendo y continúa evolucionando como persona y fortaleciendo la relación? ¿Qué creen que ha hecho que se profundice esa relación con los años? Yo creo que realmente nosotros creo que hemos sabido evolucionar juntos. Creo que una cosa importante para nosotros ha sido, eh, uno habla de respeto y uno habla de cariño y uno habla de paciencia y tal. Creo que un elemento importante que nos ha permitido estar aquí hoy a los 26 Ujú. años de casados y cayéndonos bien es la admiración mutua. Creo que siempre nos hemos admirado mucho, entonces creo que eso ha permitido que los dos nos ayudemos a hacer una mejor versión de cada quien, ¿verdad? Y creo que también un factor bien particular de nuestro matrimonio, que otros amigos nuestros lo ven como raro, es que nos damos mucho espacio en términos generales. O sea, Alexandra siempre en su trabajo y en sus distintas cosas. Yo soy su cheerleader, ¿verdad? Y ella el mío. Y ella tiene networks, ella pertenece a EO, ella tiene sus retiros y tiene sus conferencias y viajes de compras en su momento a China. Y para mí siempre ha sido una belleza verla desenvolverse y creo que igualmente, pues entonces siempre hemos tenido Y, esa distancia productiva y junto espacio con... para que cada quien crezca en los intereses de cada quien, pero sí nos apoyamos en cada espacio que queremos resaltar. Pero algo importante, Carla, que yo siempre cuando ahora los amigos de nuestros hijos empiezan ya a tener relaciones y todo, y siempre nos dicen, bueno, ¿y cómo hacen 27 años, verdad? Suena como, bueno, y es un gran logro, pues, pero siempre les digo, bueno, creo que Diego y yo siempre hemos tenido la comunicación de decir para dónde vamos, ¿verdad? Así como cuando haces las estrategias de empresa y cuáles son las metas de los próximos 5 años, las metas de los próximos 10 años, igual lo hemos hecho como pareja, ¿verdad? Para dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer en 5 años? ¿Cuándo, bueno, incluso ahorita que ya los dos hemos llegado a 50, bueno, ¿cómo vemos retiro? ¿Cuándo es ese retiro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Para encontrar algo en común, porque si no, creo que podés en un matrimonio empezar a tomar direcciones opuestas sin querer queriendo, porque crees que vas al mismo lugar y terminas en lugares distintos. Entonces sí creo que esa comunicación y como sentarse y pausar, y Diego es mucho más reflectivo que yo porque yo soy más impulsiva de tomar decisiones inmediatamente, pero Diego sí es una persona que me ha ayudado como a reflexionar constantemente de dónde estoy, quién soy, qué quiero, etcétera. Y mi impulsividad de tomar decisiones de andar, ¿verdad? De ir en la marcha, creo que eso nos ha complementado a encaminarnos juntos, pero en carreteras paralelas. No estamos caminando en la misma ruta, sino que nos siento como que, bueno, yo voy aquí en mi camino logrando lo que yo quiero, lo que a mí me inspira, lo que a mí me llena, lo que yo quiero hacer, y Diego a la par haciendo lo mismo, con un punto en común que han sido nuestros hijos, ¿verdad? Que tenemos 3 hijos, ya ahora Diego Javier, el mayor, tiene 24 años,
H tiene 21 y Alejandro 18. Y entonces ellos son como nuestro carril central, ¿verdad? O donde tenemos esas X, donde nos unimos y ayudarles a ellos en conjunto como pareja y también como individuos, ¿verdad? Sí, yo creo que es divertido porque tenemos una foto que tomamos en una de esas que estábamos en el viaje en Colorado y dos hojas traslapando, ¿verdad? Entonces, es ese fenómeno como que se traslapan y ahí en ese traslape hay cariño, hay apoyo, pero también hay mucha Admiración. hoja que está, parte de la hoja que está afuera y una analogía, una metáfora que a mí me gusta es un poco como, Así. y para todo, vaya, para cada quien funciona diferente, ¿verdad? Pero lo que sí ha funcionado mucho para nosotros es que nosotros vemos parejas en donde ves un planeta, digamos, y digamos que nosotros nos consideramos como dos planetas dándole vuelta a un solo sol, pues, y ese sol puede ser nuestros hijos, un poco de una ambición común que tenemos con pareja y tal, pero no se trata de un planeta como una luna, ¿verdad? En donde uno de los dos de la pareja más bien le está dando vuelta al planeta que a su vez está dándole vuelta al sol, sino que en nuestro caso creo que hay una deferencia mutua. Sí, Independencia, hay una cierta independencia. independencia. Entonces, independencia e interdependencia. Entonces, nos ha funcionado, pues. O sea, yo creo que es difícil decir que para cada quien hay fórmulas, ¿verdad? Pero lo que sí nos ha funcionado mucho es eso y ser cuidadosos eh, de mantener esa admiración mutua, mantener una independencia productiva, pero que también siempre está el traslape vuelve, pues, ¿verdad? Y eso sí para nosotros ha sido, ha sido lo que nos ha llevado por lo menos a donde estamos hoy. Qué bien. Ahora conversemos sobre el liderazgo de cada uno, porque cada uno tiene historias de gran impacto y entonces quisiera que nos cuenten quién es Alexandra como líder, quién es Diego como líder, que obviamente todos esos valores se traslapan, esos valores familiares. Vemos a los jóvenes cuando son muy independientes y dan resultados y luego pasan a ser líderes, líderes ejecutivos y esa interdependencia se vuelve vital, porque no, ya no es solo yo dando resultados, sino en la interdependencia de todos los diferentes stakeholders. Entonces, cuéntenos sobre ese liderazgo de cada uno. Fíjate, Carla, que el otro día me preguntaron en un foro en donde estaba que cómo me describía, ¿verdad? O cuál era mi propia interpretación. Y viendo mi carrera profesional, yo he tenido una habilidad de adaptarme muy fácil a los cambios. Y entonces, viendo mi carrera, imagínate, empecé trabajando en ventas en Nueva York, ahí. Después trabajé en joyería. Después trabajé en ferreterías, después emprendí mi propio negocio y monté tienda de muebles y fui decoradora. Y después ahora manejo el Family Office y estoy en la junta directiva de banco y entonces soy financiera. Pero cada una de esos cambios siempre los he acompañado con una parte muy fuerte de reeducarme. O sea, no es reinventarme de que mañana ya amanecí, sino que sí tengo la disciplina de prepararme para esa transición y prepararme con una diligencia, una disciplina bastante eh, agresiva o rigurosa, fuera la palabra. Entonces sí me siento como un líder que es adaptable al cambio, me encanta el cambio, que puede ser algo positivo o negativo, ¿verdad? Porque cambiar solo por cambiar es un poco peligroso o cambiar sin rumbo también puede ser peligroso. Pero sí me considero un líder que se adapta al cambio, le gusta el cambio, pero también una persona muy disciplinada en aceptar qué sé y qué no sé. Y a través de mi carrera siempre he tenido la, eh, la, la curiosidad y la apertura de preguntar, ¿verdad? A otros qué han hecho ellos para llegar donde yo quiero estar, ¿verdad? Entonces, creo que esa combinación de disciplina, de curiosidad y de apertura, ¿verdad? A tener cambio ha sido lo que me ha ayudado a formar mi estilo de liderazgo hoy, ¿verdad? Y Ah, yo tal vez le agregaría una cosa. Es que Alexandra tiene una característica que yo siempre le he admirado, que creo que no es poca cosa. O sea, todo lo que estás diciendo son cosas como, digamos que técnicas funcionales, pero creo que una cosa es una cosa muy particular, especialmente para personas en puestos de liderazgo,
es que Alexandra no se toma en serio, o sea, no se toma muy en serio, digamos. Es capaz de reírse de sí misma, y entonces tú ves a una Alexandra en un foro o en una publicación o qué sé yo, alguien hablando de esta mujer que tiene las cosas armadas y que es Para una nada. fuerza en la naturaleza y tal. No, y así es. Lo que pasa es que creo que es interesante que nunca se lo ha creído del todo en el mal sentido, ¿verdad? O sea, creo Sí, que eso es claro. algo que a mí me cuesta, por ejemplo. O sea, que la Ale siempre ha sido esa capacidad de reírse de sí misma. Creo que es una de las cosas que le ha dado mucha efectividad en los distintos roles que ha tomado, porque es una manera de mostrar vulnerabilidad de una forma bien natural. O sea, no tiene nada que comprobar. O Eh, esconder, capaz. O sea, sí, o esconder, pues, o sea, es como bastante natural, me ¿verdad? río bastante de mí misma. Sí, A entonces, veces sola o acompañada. Porque algunas sí, veces mis hijos y yo le ayudamos no, a reírnos de ella. ahorita con mis hijos esto ha sido terrible, se ríen demasiado de mí. Sí, ahí los Eh, cuatro sí, estamos. sí, los cuatro tienden a reírse, los hago reír bastante. Sí, algunas veces nos reímos con ella, otras de ella, pero en Sí, fin. Pero, y tal vez en mi caso, no sé, yo creciendo y digamos que de chiquito siempre fui súper tímido. O sea, yo me mudé, digamos que yo estuve en escuela, en un kinder, después otro kinder, después en otra escuela en prepa, primero, segundo, después en otra escuela, tercero, cuarto, quinto, después en otra escuela, sexto a noveno, después en otra escuela, décimo, doceavo. Todo esto entre Salvador, Guatemala, Miami, Fort Lauderdale, New Jersey, Connecticut. Entonces, para mí, digamos que mi infancia y mi adolescencia en particular fue sumamente retadora porque era un reto constante de de adaptación. pertenecer, ¿verdad? Y de querer pertenecer, sí. Entonces, esa cosa de que querés ser parte de algún grupo de gente y era esa cosa de que yo sentía esa necesidad de que como no pertenecía del todo al anterior, entonces ahora que cambiamos tengo oportunidad de cambiar mi forma de ser y decir y entonces ahora a lo mejor sí vaya a lograr pertenecer a los grupos sociales de uno de chiquito, pues, que quiere y de repente lo encontraba y otra vez, entonces otra oportunidad 3 años después. Y bueno, no es hasta después de un montón de horas de coaching y psicoterapia e introspección y todo, ¿verdad? Que uno se da cuenta que realmente cambiar a uno es lo que tenés que hacer, no es cambiar tu ambiente, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido algo que vaya, por un lado me ha dado el sufrimiento en cierto sentido, ¿verdad? Adolescente. Yo era una persona súper tímida, muy introvertida, y digamos que eso me obligó en cierto sentido y cuando me metí a mi vida profesional, seguí siendo así en universidad. Cuando empecé mi vida profesional, trabajé en una aerolínea, en lo que era TACA, pues, que ahora es Avianca, y me obligaron a ir a dar presentaciones a agencias de viaje en Sudamérica. Y yo dije, a mi jefe le dije, mira, ese no soy yo. Y tenía 22 años. Y yo decía, mira, no hay manera. O sea, y bueno, eran presentaciones de 4 horas, donde yo tenía que vender todo Centroamérica, país por país, a agencias de viaje en todo Sudamérica, en Israel, en Alemania. La cosa es que no me tocó de otra, pues. Entonces, ahora me encanta hablar en público. O sea, digamos que encontré mi lengua a través de esa experiencia que me costó un montón. Luego encontré en mi experiencia en banca de inversión, después ya conociendo a la Ale, en Nueva York, encontré mi dominio en cierto sentido de información financiera, ¿verdad? Entonces, eh, a lo largo de las experiencias y digamos, y que antes en secundaria y tal, cuando me sentía mal y tal, ahí me encontré en mi fotografía, por ejemplo. Entonces, habían lugares en donde yo fui encontrándome y esos lugares en donde yo lograba ser cómodo en mi piel. Y ahí encontrar la fuente de tu autenticidad cuando no estás tratando, porque muchos años yo era una especie de camaleón humano y todavía tengo esa capacidad. O sea, yo tengo esa capacidad de caerle bien a casi cualquier persona, pero no es por quién soy yo, es por cómo yo sé adaptarme a lo que yo leo en otra gente, porque era mi mecanismo de supervivencia. Entonces, yo creo que todas esas mudanzas y todas esas distintas experiencias, aparte de darme la adaptabilidad, pues porque a mí me ponen en cualquier lado del mundo y yo me las arreglo. Pero más que eso, creo que sí me abrió la puerta por necesidad a esa reflexión e introspección
que me ha permitido ir mejorando, pues un poquito, ¿verdad? Pero algo que no has mencionado es, y algo que yo admiro en ti mucho y que lo hablamos siempre entre la familia, entre los cinco, es la curiosidad, porque creo que eso fue lo que generó en Diego una gran curiosidad por cómo las cosas funcionan, Sí. y ha sido como una manera de adaptación para ti. Y siempre como tildamos o reconocemos la curiosidad de Diego en todo, ¿verdad? Desde cómo algo funciona hasta por qué una persona es como es. Entonces eso le ha permitido profundizar mucho en el análisis y la introspección, ¿verdad? Propia. Y también, pues, también hay otra cosa que sí creo que me caracteriza, que yo disfruto y creo que genera la posibilidad de disfrutar alrededor, y es lo que decía un amigo mío de universidad que le decía gadejo. Que gadejo es una característica específica en alguien que es ganas de joder. Entonces, a mí Yo no la disfruto. entonces, me Sí. parece, me encanta jugar. Entonces, si es aventura, si es ir a tirarse de un avión, si es, digamos que desde chiquito, eso sí, cualquier persona inventaba alguna estupidez y decía, ¿quién quiere probar? Y todo el mundo me volteaba a ver a mí, ¿verdad? Porque yo era el primero y decía, yo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también que tiene que ver con la curiosidad y de alguna manera decir, probemos. Y como me dijo alguien una vez, que de hecho es mi dicho favorito, que es que la clave en la vida es que hay que morir joven lo más tarde posible. Ujú. Entonces, que me parece fantástico, porque digamos que hay que, yo por lo menos trato de resistir la maduración en la medida que pueda y mantenerme inmaduro y mantener una capacidad de, como dicen los gringos, the Sí. sense of wonder, ¿verdad? O sea, Exacto. esa como que curiosidad, el Buda decía, la mente del principiante, ¿verdad? Y eso te permite vivir la vida con los colores un poco más Vivos. vívidos, ¿verdad? Bueno, comparten la curiosidad, pero además creo que esa flexibilidad que tienen ambos y el sentido del humor, que es tan importante en la vida y el liderazgo, que es lleno de incertidumbre, lleno de cambios, y mientras logremos mantener ese sentido del humor, vemos la vida desde otra perspectiva. Diego, y me pareció muy interesante ese jefe tuyo que vio posiblemente en vos ese potencial al que te resistías y que terminó siendo una pasión para vos. ¿Hay alguna otra cosa que hayas encontrado en la vida que decías, no, no, pero sí, a pesar de que sos flexible y curioso, ve qué interesante, ¿verdad? ¿O es eso lo que Sí. recordás que más te generaba como adversión? No quiero presentar en público Mira, dicen por que la hay característica. gente, sí, dicen que hay muchos que le temen al hablar en público más que a la muerte, ¿verdad? Sí, sí. Es ese dicho. Ahora, yo sí, definitivamente tenía un pavor de hablar en público, pero más, yo te diría que, ¿cómo te lo pongo? Vaya, si vos me hubieras preguntado a los 15 años, ¿qué de tu vida hoy te sorprendería? ¿Verdad? O sea, yo siempre me imaginé, aunque viví muchos años en Estados Unidos, yo siempre asumí que iba a volver a El Salvador, siempre asumí que iba a tener una familia, digamos, no le di Tradicional. mucho pensamiento, pero digamos, una familia bonita, digamos, y dije, bueno, voy a trabajar en la empresa familiar, que es a donde terminé. Lo que me hubiera impresionado mucho o te hubiera negado probablemente hubiera sido, ni se diga el tema de hablar en público, pero el que yo esté sentado aquí ahorita, eso hubiera sido súper extraño. O sea, yo nunca, mi vida creciendo fue un intento de adaptarme y de pertenecer. Entonces, yo jamás hubiera creído que alguien me hubiera visto a mí como un referente. Y todavía lo resisto, me parece medio ridículo. Entonces, y genuinamente, porque digamos Claro. que mi ego de repente juega con falsa modestia, pero de verdad, o sea, y ahí viene todo el tema de ahí, síndrome de impostor, ¿verdad? Y todas esas cosas que creo que nos De pasan a todo, sí. muchos. Todos tenemos. Pero para mí eso es algo que, y ahora, por ejemplo, moderando seminarios para el Aspen Institute, ¿verdad? Este tema de moderar seminarios, jamás creí que hubiera estado en eso, pues. Y que sos tan bueno. Y bueno, Sos yo no una sé si es maravilla. bueno, pero digamos que, pero lo disfruto, ¿sabes? Sí, Entonces, y lo disfrutas, de verdad. el tema de que tener esa posibilidad de influir en otras personas para bien, no se me había cruzado mucho por la mente, realmente. Entonces, digamos que, y tuve ahora que mencionas a Estuardo, ese fue mi jefe en TACA,
esa es una de las cosas que verdaderamente he tenido y creo que hemos compartido hasta cierto punto, con una Varios. excepción notable tuya, es que hemos tenido súper buenos jefes. Las personas con las que hemos trabajado, a las que le hemos reportado, Estuardo en Te TACA, Chris fomentaron en crecer. Citicorp, toda fue gente que realmente nos fomentaron, a mí me fomentaron y creo que a ti también, nos retaron, nunca dudaron de nuestra capacidad, aunque no nos caíamos de cara. Bueno, el primer seminario de 4 horas lo terminé en 2, porque Pues, hablé a 1000 por hora de los nervios. Y ese fue el único seminario que él vio. Todos los demás se fue y me dejó ahí solo, tirado en Chile y en Brasil y no sé dónde. Y ahí fui aprendiendo y eventualmente le agarré y me parecía fantástico. Pero el tener personas que creen en ti, me parece una gran bendición, pues. y en mi caso, capaz yo he tenido un jefe, ¿verdad? Porque yo he trabajado de alguna u otra forma, directa o indirectamente, con mi papá. Y viniendo de una cultura tradicional, ¿verdad? Bastante conservadora en El Salvador, tener a un papá que no solo me invitó a sentarme, ¿sabes?, en la mesa de tomas de decisiones desde muy temprana edad, sino que realmente apoyaba cualquier locura o invento que yo estaba tratando de impulsar internamente, aunque a él desconocía, ¿verdad? Capaz, mi papá se graduó hace años de la universidad, no ha sido una persona muy enfocada en ese de life learning, Es más es empírico. más empírico, es más de gut feeling, ¿verdad? Pero que me permitió y estaba muy abierto a, a recibir mis comentarios, mis ideas, etcétera, y darme el espacio para que yo me desarrollara, fracasara o triunfara. Y siendo Es criado en un ambiente Sí, machista, o sea, cualquiera hubiera dicho que ese tipo hubiera visto a Alexander, le hubiera dicho, hijita, casate claro. y, Y y, hizo, y empezá a tener hijos, pero ¿verdad? Pero no lo fue así. lo hizo de una forma que capaz ahí es donde yo creo que es importante la iniciativa propia, pues, porque tú puedes tener las oportunidades y no tomarlas, Sí. o puedes no tener las oportunidades y querer tomarlas. Y aquí se juntaron dos personas, uno que estaba dispuesto a darme las oportunidades y yo que estaba hambrienta y con ganas de tomarlas. Ahora, siempre una reflexión, y esta es una tristeza enorme en mi vida, pues porque yo perdí a mi hermano cuando él tenía 19 años, le llevaba 4 años, así que yo tenía 23. Y siempre me pregunto qué hubiera sido y cómo la vida funciona, qué hubiera sido si él estuviera en nuestras vidas, porque como no tenía un hermano que tomara ese rol a la par de mi papá, de ser el empresario, el hijo del empresario, etcétera, mi rol fue, ok, yo tengo que ser dos cosas. Yo tengo que ser hija y tengo que ser hijo. Y entonces, desde que Carlos Javier se fue de nuestras vidas, entonces yo empecé a jugar esos dos roles y los tomé muy a pecho. Entonces yo era la hija que cuida, cariñosa con ambos, con mi mamá y mi papá, pero también la hija que emprende, apoya, provee, crece, lidera, porque había ese espacio adentro de mi familia que nadie iba a tomar, pues era yo. Tengo un hermano del segundo matrimonio de mi papá, pero es muy pequeño, entonces, y era muy pequeño en aquel entonces, y él tiene otros intereses, nunca se interesó por los negocios familiares. Entonces eso también me puso otra presión de que tenía que crecer y tomar ese liderazgo, pero sí creo la vida te presenta oportunidades muchas veces y está en ti tomarlas. Y si no existen esas oportunidades, ir a buscarlas, ¿verdad? Ir a ver cómo rompes para que sea tuya esa oportunidad. Crearlas. Y hablando de oportunidades, Ale, vos le has dado grandes oportunidades a muchas mujeres, has abierto puertas. Contanos de tu impacto social. Fíjate, Carla, que eso creció capaz viendo los retos, ¿verdad? O sea, cuando yo comencé, yo no me recuerdo haber tenido, siempre tenía la inquietud digamos, machismo en El Salvador, porque mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña, y eso me permitió ver, o sea, cómo una sociedad juzgaba a una mujer y cómo una sociedad juzgaba a un hombre,
O ¿verdad? no juzgado. O no juzgaba a un hombre en temas de divorcios, en temas económicos. Vi qué pasaba cuando una mujer tenía que depender 100% de un marido o de un ex marido. Y esas cosas crearon en mí mucha hambre. Yo decía, yo nunca quiero estar en una posición en donde yo tenga que depender de otro para mi independencia económica. Entonces fue algo que yo descubrí por mi situación desde muy pequeña. Y mi mamá siempre trabajó y todo, pero no trabajaba para ser independiente. Trabajaba como hobby o porque los niños habían ido al colegio, etcétera, pero no era una carrera. Entonces yo desde muy pequeña definí de que yo quería tener una carrera profesional y que mi independencia económica iba a ser importante y una meta principal en mi vida. Entonces el tema de mujer desde ahí empezó como a sonar en mi cabeza, ¿verdad? Que habían diferencias. No sabía por qué, no lo había analizado, no sabía si era solo una cosa mía, ¿verdad? O si esto era algo realmente mundial o algo generalizado en todas las sociedades del mundo. Fue hasta que me vine a trabajar a El Salvador que yo tenía los retos, pero estaba en las juntas directivas, cómo alguien podía callarme, cómo alguien podía menospreciar mi opinión, etcétera, etcétera, por edad, por mujer, por lo que fuera, pero no sabía cómo llamarlo. Fue hasta que un grupo de mujeres me invitó a formar Voces Vitales en El Salvador, que de repente me empecé a empapar y dice, y ahí fue cuando me cayó el 5, ¿verdad? No, esto no solo me pasa a mí, carajo, esto le pasa a todo mundo. Y Y entonces, mucho peor. y mucho peor, o sea, capaz yo me sentía privilegiada de lo que yo había vivido. Entonces, eso me hizo tener una sensibilidad muy fuerte y emotiva cuando empecé a conocer y a empaparme y a estudiar, como te digo, cuál es el tema. Y realmente en los últimos 14, 15 años que yo he estado involucrada en temas de mujeres, no solo en Voces Vitales, sino que después en INCAE, formamos un partido político que también tenía, que cerró, pues, pero en su momento era importante. Trabajar temas de mujeres. Entonces, todo eso, esa sensibilización y ese conocimiento y cercanía, porque yo sí creo que uno puede ver uno puede ver los problemas en papel y en artículos y en documentos y en estudios, pero cuando lo ves de frente y te tomas el tiempo de ir, platicar, ver en carne propia los problemas, es algo que todavía me conmueve y me amarra y siempre es algo que uno siempre desea hacer más. Pero ahí empezó mi pasión, pero no fue hasta que otras mujeres me invitaron a ser parte de una iniciativa que realmente realicé la importancia que tenía, ¿verdad? Y los retos que continúan ahora, ¿verdad? Entonces creo que ahora mi rol, más que estar activa en algunas organizaciones, otros todavía las lidero como INCAE, pero Voces Vitales ya tomé un paso atrás y ahora estoy curiosa de un segundo proyecto. Cali, no sé si te había hablado de esto, pero estoy muy entusiasmada con ver, bueno, ya tengo 50, he acumulado experiencia, conocimiento y alguna independencia económica. ¿Cuántas mujeres están con independencia económica, pero no sabemos cómo invertir? Entonces, ahora Exacto. estoy muy curiosa de lanzar un nuevo proyecto que tenga que ver con mujeres que ya han creado riqueza y ayudarlas a ellas realmente a manejar inversiones ya más pasivas, ¿verdad? Y cómo el liderazgo de mujeres en ese ambiente puede realmente fortalecer el crecimiento y el desarrollo de la mujer en el mundo en general, ¿verdad? Y es interesante porque cuando ves, esta es la generación, digamos, de los baby boomers para el Generation X, que somos Seremos la nosotros primera. y tal. Estamos hablando de la transferencia de riqueza más grande en la historia A y es la mujeres. primera vez que las mujeres van a recibir una gran parte de eso, ¿verdad? Entonces, y uno ve, por ejemplo, Transferencia y generación de sí, riqueza. Es la ambas. primera, nosotros somos la primera generación de Sí. mujeres que van a tener ambas. Entonces ves eso y también ves cómo la mujer utiliza su patrimonio, a diferencia de los hombres. O sea, tú ves a un Elon Musk y ves a estos que son así súper no sé cuánto y todos los tech billionaires, y ahí lo que andan haciendo es cómo acumulan más yates. Tú ves a muchas mujeres que también, hay de todo pues, pero generalizando, tú ves
a ¿Cómo las hacen? señoras que lo que están haciendo y están fondeando, y Audacious Award, están fondeando. Entonces es interesante porque es un capital que se comporta de una manera diferente y en una sociedad cada vez más desigual, en donde la injusticia está a flor de piel, que nos genera una inestabilidad política mundial brutal que estamos viviendo. O polarización, ¿verdad? Cualquiera diría que es rico, que va a haber más poder en manos de personas con más estrógeno que testosterona, pues porque nosotros por 100, 200, 500, 1000, a saber cuántos años, pues hemos hecho un desastre. Entonces No creo todo que ha sido desastroso. no, yo No sé, creo pero que digamos, no hay que- pero creo que es interesante el potencial que trae ese balance. Y lo digo sido parte de una organización como Glasswing, que es una ONG que montamos hace como, ¿cuántos? 17 años, 18 años ya, 2007. que es 2007, que estamos trabajando en toda la región. El fondeo privado que estamos viendo viene mucho de mujeres con alta capacidad económica de Estados Unidos principalmente, pero está clarito cómo es eso. Y en nuestra junta directiva hay una fortaleza femenina fuerte de capacidad y económica. Entonces, es bien, yo creo que es un reajuste que va a ser oportuno para la humanidad. Y ahí hay una gran oportunidad para que mujeres en esas posiciones de privilegio nos unamos para trabajar este tema y realmente hagamos tanto inversión económica de impacto, pero también impacto social. Exacto, de educación. Me encanta ese nuevo proyecto, Ale. Y Diego, contanos más de Glasswing, que es tu impacto social. Fíjate que yo te diría que no es mi impacto social, o sea, yo te diría que yo arranqué con esta organización, la empezamos por un proyecto que en esta iniciativa de liderazgo de Cali, de Aspen Institute, nos pedía un proyecto, ¿verdad? Y yo decía, mira, viviendo 20 años en Estados Unidos, yo daba por hecho de que yo conozco a alguien en la calle y yo confío en ellos, o sea, no tengo por qué no. Y hasta ahora me voy preguntando, ¿será porque allá hay ley y porque yo sé que si me hacen algo hay consecuencias? ¿O será un tema cultural de que allá hay una cultura de no es tan suma cero, sino que es cultura como de colaboración y tal? Todo eso presupone confianza. Me mudo a El Salvador en el 2001, nos mudamos a El Salvador chineando a nuestro primer hijo y me doy cuenta de una cultura muy diferente, o sea, esa cultura del vivo, ¿verdad? Entonces decís, mira, es que ese tipo es un crack, porque mira, ese tipo te va a meter zancadilla y hasta gracias le vas a dar porque no te vas a dar cuenta. Entonces uno dice, a ver, ¿y eso cómo es bueno? Y el reto que eso, cuando uno ve una, digamos que decadencia en la confianza, o sea, cuando la confianza decae y merma, lo que sucede es que lo que se disparan son los costos de transacción, porque uno tiene que invertir en protegerse de las personas con las que uno debería estar. Eh, Entonces, cuando uno ve esa desconfianza que nos detiene y se nos significa un costo enorme en la sociedad, en sociedades que hay pocos recursos, entonces hay que aprovechar todos los recursos. Y la manera de aprovecharlo, siento yo, una manera de aprovecharlo, es generar una proximidad tal que de cerquita, digamos, odiar de lejos es bien fácil. O sea, odiar de lejos es chiche. Pero vos te puedes sentar con la persona que crees que es el peor ser humano de la humanidad y te sentás y desayunás y te dedicas a hablar de nuestros parientes a quienes queremos. O sea, ¿qué te puedo decir? Muy difícil realmente seguir odiando a una persona de cerquita. Entonces, en el voluntariado, uno tiene esa oportunidad de juntarse con gente que uno cree que es diferente por el color de tu piel, por tu edad, por tu capacidad económica, por cuántos idiomas hablas, por tu grado de escolaridad, por tu preferencia sexual, por tu color, lo que tú querrás. Pero es increíble cuando uno se junta, o tal vez no tan increíble, es natural que cuando te juntas y sos más parecido que diferente, no importa con quién estés. Somos humanos. Pues sí, o sea, tenemos mucho más comodalidad. Entonces, todos queremos a alguien, a todos nos quiere alguien, todos queremos lo mejor para alguien. Entonces, digamos que esa proximidad es una puerta hacia la colaboración, que es lo que necesitamos, y a disminuir los costos de transacción. No tenés que hacerte mejor amigo, pero date cuenta. Si yo soy una ordenanza en una empresa
yo estoy trabajando a la par de alguien en Glasswing reconstruyendo una escuela y resulta que esa persona es una persona que hasta vuela un avión privado y no sé, pero ¿qué más da? O sea, los dos estamos en cola para el baño, pues. Entonces, ese es lo que para mí era tan importante de Glasswing y decía que no es, digamos, fue mi bebé empezándolo, pero realmente ha sido mi hermana Celina y mi cuñado Ken, que fuimos los tres socios y cofundadores que lo han llevado a un nivel increíble, pues, que estamos en 14 países y realmente hemos ido más allá de solo la proximidad a ayudarle a jóvenes en toda la región. Tenemos 4 escuelas públicas en Nueva York con las que trabajamos en programas extracurriculares, una organización fundada en El Salvador, ¿verdad? Entonces, estamos rompiendo constantemente paradigmas y Glasswing creo yo que es una cosa, a mí lo que me encanta de Glasswing es que a cada rato hace como obliga a una recalibración de nuestro sentido de lo que es posible. O sea, uno decía, y eso no se puede hacer, y de repente lo hace Glasswing. Y si eso se puede hacer, ¿qué más? Entonces, es como un gran abridor de puertas hacia la posibilidad. Y creo que un referente de que los salvadoreños, bueno, ¿verdad? Sí. Porque muchas Exacto. veces tenemos esa idea de que, ah, ¿verdad? Lo de Latinoamérica más o menos funciona y de repente es un referente en Estados Unidos de que una organización salvadoreña fundada en El Salvador, liderando este tipo de iniciativas en 14 países en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, y que es un referente para el americano que nosotros consideramos como Estados Unidos como number one or first in class, ¿verdad? Y lo nuestro como secundario. Aquí es un ejemplo de lo contrario. Sí. Eso. Muy bien, muy inspiradores, gracias. Ahora sí, cada uno compártame sobre el mejor consejo que han recibido. Ok, fíjate, Carla, que yo recibí este consejo cuando estaba trabajando en Goldtree, en la ferretería, pero lo volví a encontrar en un libro que se llama, y que lo quería traducir a español, porque se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, pero en español se llama el arte sutil que te ¿De qué? importe un carajo. Y el Ajá. autor es Mark Manson. Y leyendo el libro, y me impresionó tanto porque todo mundo, y como mujer, ¿verdad? Siendo mamá, fui mamá a los 26 años, estaba en medio de mi carrera profesional tratando de probarme adentro de la familia, etcétera, con retos de mujer, etcétera, y todo lo demás. Pero siempre uno dice, ah, qué chivo, ¿verdad? La Alexandra, una gran empresaria, o ah, qué chivo que Alexandra hace esto, que puede viajar para China o lo que fuera, pero no te pones a reflexionar el costo que eso tiene, ¿verdad? Y entonces Mark Manson te lo pone bien bonito porque dice, tú puedes querer correr maratones, ¿verdad? Y dice, ah, qué bueno que la fulanita, yo tengo una amiga que ha corrido 18 maratones, qué chivo que ha corrido 18 maratones, pero hay un sacrificio y hay un cambio de hábito de vida que genera que ella pueda correr esas 18 maratones. Ella se ha levantado temprano de lunes a viernes, eso implica que se tiene que acostar temprano, eso implica que tiene que hacer ejercicio, que tiene que estirar, que tiene que alimentarse bien, que tiene que tener una disciplina y un rigor en su preparación física. Ese es el sacrificio. Todos podemos correr una maratón, ¿verdad? Pero tenés que saber cuáles son esos sacrificios y ese dolor. Y que no vas a poder hacer Exacto. porque querés correr un maratón. Exacto, entonces hay sacrificios y ganancias. Entonces lo mismo es para cualquier reto profesional o cualquier meta profesional que tengas, ¿verdad? Si quieres ser empresaria, vas a tener que dejar a ir a la piñata, vas a tener que dejar, no vas a poder estar en el bake sale de los niños cocinando las galletas, vas a tener que sacrificar ciertos momentos en la vida de tus hijos y eso lo vas a tener que reconocer, o sea, nadie puede tenerlo todo, eso no pasa. Podés tener todo en diferentes momentos de tu vida y que, bueno, en algún momento dado, suponete, en mis 30 y mis 40 fui sumamente mejor empresaria probablemente que mamá. Capaz aquí a veces tenía 10 aquí y con los niños había tenido un 7 o un 8, ¿verdad? Pero que hay momentos para tener 10 y 8 y eso lo tenés que reconocer. Y ahora
¿verdad? Que ya tengo una carrera más estable, en donde ya tengo otros retos. Ahora estoy siendo capaz recibiendo un 10 como mamá y capaz un 8 como empresaria o capaz otras cosas que han tenido que ceder para lograr eso. Entonces, el reconocer que hay sacrificios para las metas que uno se pone, que no, nada pasa sin sacrificio. Y reconocer que no vas a poder ser lo mejor en todo es algo que me ha ayudado mucho a, capaz, lo más importante es ser, y lo voy a decir en inglés, kind to yourself, o sea, que no seas tan cruel contigo mismo en juzgarte, porque nosotros somos nuestros peores enemigos, y decir, ok, voy a sacar un 6 pues en esto y voy a sacar un 10 en esto y la otra semana le voy a dar vuelta pues ahora estoy aplazada porque no hice nada con los niños y en la otra semana me voy a dedicar más a los niños y voy a no ser presente en un foro, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro social. Entonces ese balance es reconocer el dolor y reconocer los sacrificios que tienes que hacer. Me encanta porque ciertamente, como decís, hay periodos en la vida para diferentes cosas y a lo largo de la vida puede ser que podamos hacer muchas, pero tener las prioridades para cada momento es crítico. Muchas gracias, Ale. Diego, en tu caso, Que no lo voy a poner como un consejo. Yo tal vez hay distintos momentos en la vida, pero que sucedieron todos más o menos a la misma vez, o sea, en mis 30, o sea, hace ya casi 20 años. Eh, que tienen que ver con tal vez el consejo que la vida me ha dado a través de mis hijos, a través de algunos mentores, es sobre la importancia de fijarse. O sea, creo que uno busca tener agencia, o sea, uno busca tener capacidad de influir sobre sus circunstancias, las circunstancias de otros, cómo vivo una vida deliberada y consecuente y de consecuencia, digamos. Y creo que eso es imposible si no te fijas en las oportunidades que se presentan. Entonces, y te digo de oportunidades desde algo tan sencillo como a alguien se le quedó el carro y había un gran tráfico y yo iba pasando y les digo, mira, ahí llevamos 40 minutos trabados por este tipo que estaba ahí trabado, lástima, dándole vuelta y me dice, no le vamos a ayudar. Y ahí tenía, no sé, 11, 12 años y no se me había ocurrido. Me detuve un poco avergonzado de mí mismo, pues, pero de repente me abrió los ojos y desde ese entonces le he ayudado a 20 y tantos, 30 personas en la calle. Cuando me encuentro a alguien tirado, 10 minutos, tengo una cuerda pero era fijarse. Dicen que cuando uno ve un piloto automático en un avión, ¿verdad? Y el avión dice, bueno, la torre dice tiene que ir a 320 grados, ¿verdad? Y tal. En realidad el piloto automático que se lo pone el piloto, estás a 320 grados menos del 5%, 2% del tiempo. Igual que la temperatura corporal, de hecho, que 98.6 en Gringolandia, ¿verdad? Menos del 2% estás exactamente a esa temperatura. Pero la clave no es estar a esa temperatura, la clave es tener la capacidad de fijarse cuando te estás desviando y las herramientas para traerte de regreso, ¿verdad? Igual piloto automático, igual la temperatura del cuerpo, esa es la sabiduría biológica del cuerpo, fisiológica, pero Conciencia, sí, o sea, como lo dicen los gringos, mindfulness, pues, pero presencia, suena un poco vivir en el como, presente. ay, mindfulness, meditar, y sí, de hecho medito con alguna frecuencia, pero es algo bien sencillo, o sea, es algo bien fácil y digo, creo que hoy en día con la naturaleza de las comunicaciones, la naturaleza de la inmersión digital que tenemos todos, vos agarras un chunche de estos y la atención Se te va. es dificilísima mantener. O sea, vaya, yo duermo con mi teléfono cargando en el baño. O sea, yo hice una inversión ultra tecnológica para quitarme, o sea, una innovación terrible. Compré un despertador. O sea, porque todo el mundo dice, es que mi teléfono es mi despertador. ¿Sabes qué? Te presento, ahí en Walmart hay despertadores de $7 y lo pones en tu mesa de noche y pones el teléfono. Y eso lo que quiere decir es que me ahorro 1 hora y media de ver a los pollos peleando con los lagartos y no sé cuántos en Instagram o en TikTok. Entonces, yo creo que muchas veces, y lo platicamos con nuestros hijos, que la atención
probablemente es de las monedas más valiosas en el mundo ahorita. Se monetiza los influencers y tal. Todo mundo está queriendo comprar tu atención y que tú se las des. Entonces, digamos que todo ese tema de cómo hacer para fijarnos, para tener el momento de la presencia. O sea, yo puedo pasar por una zona, vaya, ahorita, estamos ahorita en un lago en El Salvador. Hoy en la mañana tenemos un invitado, lo iba a sacar a nadar en el lago y se me fue el celular. Entonces ahorita mi celular está al fondo del lago. Ni modo. Si yo, y fuimos a nadar y tal, y fuimos a caminar, y yo dije, imagínate, si hubiéramos estado caminando acá, yo ya le hubiera enseñado tal foto, o me hubiera metido a un sitio web a preguntar algo que me preguntó para averiguar de qué se trata. O sea, hubiera pasado por lo menos el 25-30% de mi tiempo viendo esa pantalla. Ahorita no puedo, Ujú. pues no la tengo, ¿verdad? Porque está al fondo del mar. Está agarrando el mío. Claro, ahora agarro el de ella de ejemplo, porque no tengo el mío. Para Bueno, contestar todos los WhatsApp. pero ese es el asunto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para premiar y con solo hacerlo un poquito? O sea, no quiere decir borrar TikTok, borrar Instagram, pero Ujú. solo un poquito recuperar el inicio de todo está en fijarse, porque si no te fijas, aunque tengas la intención, aunque tengas la preparación, aunque tengas la bondad, si te trata de servirle a alguien, no va a suceder. Entonces, para mí, tal vez ese es el consejo más importante que he recibido de varias fuentes de distintas maneras y es de las cosas que estoy tratando de entender mejor para poder compartirlo, porque sí creo que es una cosa sumamente poderosa. Ahora voy a tener toda su atención, Carlos. Sí, cabal. No sé si querés. Presencia 100%. Atención, me toca un día Sí, va a tener que ganarse, pescado. va a tener que ganarse el matrimonio. Muchas gracias a ambos. Y ya para ir finalizando, ¿qué significa Unleash Leadership para cada uno? Carla, yo creo que, y ahora más que nunca, ¿verdad? Siempre hablamos de, de, de ser fierce, ¿verdad? Y creo que para mí ese ha sido algo que yo he tratado de vivir con ese lema de ser valiente, ¿verdad? Ser valiente y realmente stand up for one another, ¿verdad? Entonces, para mí, en cualquier ambiente, sea empresarial, sea familiar, sea político, ¿verdad? Yo creo que hay que ser fierce y hay que stand up for what you know, what you stand for y siempre hacerlo con amor alrededor, ¿verdad? Así que para mí eso es, y te felicito por esto, por esta iniciativa. Muchas gracias, muchas gracias. Diego. Yo tal vez me iría, que evidentemente es complementario, pues, pero es distinto. A mí la palabra liderazgo todavía me trae un poco de incredulidad, solo por mi trayectoria de vida, tal vez, pues todavía no me la creo del todo, pero diría que una cosa que yo encuentro súper importante es, es ser riguroso en conocerse y, y llegar a conocerse y estar cómodo en su piel. Creo que eso es una cosa sumamente importante porque yo desde chiquito yo creía que como yo era súper inseguro y tenía unas inseguridades terribles, yo decía, es que como yo soy inseguro y yo me creo de menos, eso me hace humilde, decía yo. Eso es lo que yo tenía en mi cabeza, ¿verdad? La película. Porque yo creerme de menos es la puerta hacia la humildad y no fue hasta 20 años después que fui cayendo en cuenta que es exactamente al revés. Porque yo creía que la gente que tenía una gran autoestima era como primo de la arrogancia. Y no fue hasta los 30 y pico años que me di cuenta, chispa, es al revés. O sea, realmente el conocerse, aceptarse como uno es, potenciarse, pero sin sentirse ni menos ni más que nadie, esa es la fuente de la autoestima y el no necesitar probarte es la fuente de la humildad. O sea, es como, mira, hombre, soy lo que soy, para bien o para mal, ¿verdad? Nadie vale más o menos que nadie más. Entonces, pero yo creo que eso muchas veces, o por lo menos en mi caso, parte de conocerse y de tener compasión, como decía Alexandra, ¿verdad? Y con nuestros hijos, pues, tenemos un credo en la casa, porque, ¿verdad? Está el tema como los dos
para bien o para mal, los dos figuramos y andamos y somos inquietos, como con nuestro gadejo, cada quien en su cosa. Entonces, digamos que por lo que sea, la responsabilidad, el privilegio, lo que tú querrás, hemos desarrollado un poco de perfil independiente y conjuntamente. Y eso pone una gran expectativa Los sobre los niños, monos, sí, ¿verdad? o sea, Y los cachorros, nosotros queremos que ellos realmente se encuentren ellos. Entonces, al grado que nos sentamos un día y hicimos un credo y dijimos, a ver, ¿qué tienen que ser alguien en nuestra familia? ¿Qué tenemos que ser? ujú. Y no tiene nada que ver con empresario. El primero es curioso. El primero es curioso, siempre estar aprendiendo. Dos, yo te diría, el primero es bondadoso, es kind, Kind. ¿verdad? O sea, bondadoso, empezando con uno mismo, sabe, tener esa capacidad que dice Alexandra de perdonarse, ser bondadoso con uno mismo y con todos los demás, ser curioso y por último, ser responsable. Y responsable sencillamente quiere decir, Por tus acciones. sí, o sea, tú Por, tenés que porque, responder por tu ujú. existencia, o sea, lo que decís y lo que haces no sucede en un vacío. Y yo ¿Verdad? tengo un lema que siempre se lo digo a los niños, es que cada privilegio trae consigo una responsabilidad. Si tienen complejo Entonces, de hombre araña, dale. sí, sí, With Contame más de great eso. responsibility. es Ah, que, sí, porque, cayunco, pero no tiene nada, porque yo no, definitivamente no veo nada de Spider-Man, no, Bueno, ni tengo pues, ni idea, pero, o sea, todos tenemos privilegios, ¿verdad? Puedes tener el privilegio de tener inteligencia, puedes poder el privilegio de poder tener donde algún don de gente, gente, puedes tener privilegios económicos, puedes tener muchos privilegios, todos tenemos privilegios, no importa en qué parte del mundo vivís. Y ese privilegio trae consigo una responsabilidad. ¿Qué podés hacer tú con ese privilegio para ayudar al otro? Si tenés el privilegio del conocimiento, ¿cómo compartís ese conocimiento con tu comunidad? Si tenés el privilegio de tener contactos, ¿cómo compartís esos contactos y cómo traes eso para el servicio de otros? Entonces, creo que eso va mucho con la responsabilidad que le tratamos de inculcar a nuestros hijos. Y para mí, Carla, algo que inventó Diego hace tiempo, porque ninguno de nosotros hicimos esto, pero a nuestros hijos, cuando se gradúan de high school, Diego les estructura un programa de un sabático. año, no es porque no es es un gap year, un año de trabajo, pero mucho de eso tiene que ver con estar solo. O sea, cómo uno aprende que tú sos tu mejor compañía y cómo puedes crecer estando solo, porque son los únicos momentos que tenés realmente para conocerte. Y cuando tenés 18 años, incluso nosotros, ¿verdad? Tenemos que darnos ese espacio a la edad que tengas para encontrarse con uno mismo y realmente reflexionar sobre los retos, sobre tus sentimientos, sobre qué es la angustia, o sea, hasta el dolor de espalda tiene una razón de ser y tienes exacto. que dedicarte ese tiempo. Entonces, para nosotros ese estar solo, ¿verdad? Y conocerte un proyecto, un trabajo De vida. de vida, ¿verdad? Que creo que es importante, pero se lo estamos inculcando desde pequeños a los niños y Diego hace un trabajo magnífico en el Gap Year. Yo me preocupo más de qué tienen que llevar para que para que sobrevivan que en armarlo, pero sí ha terminado siendo algo que ya lo hicieron dos, ahora nos queda el chiquito, que lo va a empezar a hacer en septiembre, y veo a los niños y lo veo y recuerdo las llamadas cuando uno se enfermó, otro se cortó, otro se quemó, Al otro lado del mundo, al otro ¿verdad? lado, Solitos. otro perdió la billetera, otro, y cómo van descubriendo primero, cómo solucionar el problema sin que mamá y papá estén ahí, pero segundo, a tener que comer solo en un restaurante, a tener Y que a preparar disfrutarlo. y a disfrutar, a leer, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? A leer un libro y a Es verdad. reflexionar. Nuestro mayor entró leyendo Snapchat y salió leyendo Neruda. Ah, Dice, y wow. Borges. Entonces, algo impresionante, ves la transición y eso capaz no le damos tanta importancia a los adultos, ¿verdad? Porque siempre estamos ocupados y nos encanta estar siempre con gente alrededor. Yo siempre, la definición de introvertido y extrovertido. Diego es extrovertido, ¿verdad? Diego carga energías con otros a su alrededor y lo veo todo el tiempo. Yo soy introvertida, la gente dice, tú no sos introvertida, Alexandra, si le hablas a todo mundo, si soy aquí, pero no, yo cargo energía sola. Entonces, para mí ese espacio sola en la mañana, en la oficina, etcétera, es sumamente importante
Lo que pasa es que no necesariamente estás ocupando ese espacio para conocerte, sino que a veces estás para concentrarte y ejecutar lo que tenés que hacer, pero sí creo que es importante ese tiempo solo para alimentarte tú y no estar Ujú. dando, sino que dándose a uno mismo. Y yo también, digamos, técnicamente extrovertido con esa definición, también estoy encontrando mi lugar para meditar, estoy encontrando mi lugar para escribir. Yo sí creo, y tal vez un consejo que recibí hace poco, que estuvimos platicándolo, es la vida a medida uno va y tenés aquí líderes emergentes, que eso quiere decir que tienen 25 años menos que nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros ya recontraemergimos y sumergimos, ¿verdad? Pero digamos que la vida, todo el mundo se queja de que la vida se va tan rápido y aquí que allá, y alguien me dio una teoría que a saber si será cierta, pero a mí me funciona. Y es que a medida uno va, digamos que pasa de los 20 a 25, 25 a 30, uno se aventura menos típicamente. O sea, uno ya sabe hacer lo que hace y uno profundiza sobre esa misma cosa que hace. Entonces, la falta de variedad y la falta de esas curvas de aprendizaje empinadas en donde sos totalmente rookie, ¿verdad? En donde no tenés ni idea, sos principiante, la empezás a tener menos y menos. Entonces, cuando ya no te sorprendes suficientemente, de repente, efectivamente, uno en la rutina siente que ya no sabes cuántas vueltas le has dado a la carrera, ¿verdad? Todas las vueltas empiezan a ver iguales. Entonces alguien me dio un consejo que me pareció fantástico, que todavía no es el mejor consejo que he vivido porque todavía no lo he hecho, pero ahora estoy empezando, y es cada año, tenés tus propósitos de año nuevo, etcétera, pero cada año muy específicamente proponerse hacer o aprender, ponerte un reto y un reto que te saca de tu zona de confort. Ese reto puede ser irme a escalar Kilimanjaro. Ese reto puede ser escalarme todos los volcanes de Centroamérica. Ese reto puede ser leer 2 libros al mes. Ese reto puede ser, o sea, puede ser tan estrambótico o tan aparentemente mundano como querrás, pero sacarte de su zona de confort te obliga a enfocar. Entonces, te obliga a fijarte. ¿Verdad? O sea, ¿cuántas Te veces he genera llegado a la oficina curiosidad. yo sin saber ni por dónde me fui? ¿O por dónde No, entraste? no me fijé. O sea, yo ya iba pensando en lo que tú querrás, menos, Y vas en y no es hasta automático. que no me encuentro con algo inesperado que como que volvés, ¿verdad? Tu atención Ujú. aparece y dices, no, ¿qué se hizo esa atención? Entonces, creo que eso es algo que yo quisiera que empecemos a poner en práctica, que es cuál va a ser mi reto del año, algo que me va a sacudir totalmente, que me va a obligar a ser principiante y que me va a refrescar el paladar por la vida, ¿verdad? Entonces, un poco como los taninos, dicen que el tanino del vino tinto descompone las grasas. Y eso es lo que hace que el siguiente bocado de la hamburguesa o de lo que sea que estés comiendo sea mucho mejor de lo que hubiera sido si los taninos no hubieran roto las grasas, ¿verdad? Entonces, esa aventura, esa búsqueda y esa curiosidad de aprender algo que me va a sacar de mi zona de confort, creo que nos abre para que nuestro paladar esté más fresco y que la vida sepa a más. Muchas gracias, gracias por el honor y el privilegio de tenerlos aquí, gracias por todos los aprendizajes, todo lo compartido y bueno, espero verlos pronto. Carla, Muchas qué Luego, gusto. gracias. sin duda. Un abrazo y un beso. Cuídate. Gracias.